Lo que sucedió en el G20 dejó nervioso a más de un mandatario. Entre tensiones crecientes y alianzas resquebrajadas, el evento en Río de Janeiro se transformó en un campo de batalla político. Lula buscaba un consenso desesperado, mientras Milei, desde su postura inflexible, apostaba al colapso. Rusia y Brasil, en la penumbra, tejían estrategias que desafiaban al G7, mientras las llamas de Ucrania y Palestina reconfiguraban el tablero global. En medio de este volcán, la cumbre pende de un hilo, y los intereses cruzados amenazan con dinamitarlo todo. ¿Podrá Lula salvar el evento o sucumbirá bajo la presión de un bloque dividido? La respuesta aún no está escrita, pero lo que se discute tras esas puertas cerradas marcará el curso de la historia. El G20 ya no es un espacio de diplomacia. Es el epicentro de un enfrentamiento que nadie se atreve a detener. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El G20 en Brasil comenzó envuelto en incertidumbre. Los países miembros, tensos y divididos, buscaban consensuar un documento final que parecía inalcanzable. La guerra en Ucrania y los recientes bombardeos rusos añadían combustible al fuego. Rusia desató su ataque más devastador contra Ucrania en meses. 120 misiles y 90 drones sembraron destrucción, dejando graves daños a la infraestructura eléctrica. Este golpe polarizó aún más a los miembros del G20. Desde Washington, Joe Biden autorizó el envío de misiles de largo alcance a Ucrania, intensificando el conflicto. Alemania y Francia, presionados, enfrentaban llamados para seguir el ejemplo estadounidense. Este clima de tensión repercutió directamente en Río. Lula da Silva, líder del encuentro, aspiraba a construir puentes. Planteó una agenda centrada en la gobernanza global, en el cambio climático y la reducción de desigualdades. Sin embargo, estos objetivos chocaron con la posición inflexible de algunos líderes. Javier Milei, el presidente argentino, emergió como una figura disruptiva. Declaró abiertamente que no cedería ni un milímetro en temas que no compartía, incluida la condena a Rusia por Ucrania. Sus palabras resonaron como un desafío. Milei supuestamente no buscaba boicotear la cumbre, pero su postura obligó a replantear las negociaciones. La prensa internacional destacó su oposición a Lula, quien se vio forzado a modificar propuestas para evitar un colapso diplomático. El mandatario brasileño enfrentaba presiones crecientes, mientras Rusia se ausentaba por el mandato de arresto internacional contra Vladimir Putin. Alemania y Noruega insistían en un pronunciamiento explícito sobre Ucrania. La figura de Lula, clave en los BRICS, se tambaleaba. Su cercanía con Rusia debilitaba su posición frente a líderes europeos quienes rechazaban cualquier comunicado que ignorara las agresiones en suelo ucraniano. En paralelo, la cuestión palestina tensaba aún más las discusiones. Los recientes ataques israelíes en Gaza dejaron 34 muertos. Para algunos países, ignorar esta crisis sería un error político y moral. Milei, sin embargo, mostró un claro rechazo a incluir el conflicto palestino en el documento final. Su alianza, declarada con Israel, marcaba su postura. Este punto se convirtió en otro frente de disputa. Los días avanzaban y la falta de consenso se volvía evidente. Algunos países se alinearon con Milei, demandando renegociaciones que amenazaban con bloquear la declaración final. Las comparaciones con las facturas de Hamburgo y Osaka no tardaron en surgir. Los líderes europeos, frustrados, cuestionaron el liderazgo brasileño. No aceptaremos ambigüedades, declaró un diplomático alemán. Estas tensiones reflejaban la dificultad de encontrar puntos en común entre visiones tan opuestas. Mientras tanto, Lula
buscaba apoyo para salvar la cumbre. Las negociaciones se extendían más allá del mediodía, con constantes ajustes en el texto. El anfitrión sabía que un fracaso dañaría su reputación internacional. Milei, por su parte, aprovechó la atención mediática. Fue uno de los líderes más destacados en la cobertura brasileña. Sus declaraciones controvertidas buscaban ser el centro de atención para evitar los reflectores sobre sus fracasos diplomáticos y la crisis de su gobierno. El documento final seguía en vilo. Algunos líderes, como el presidente de Noruega, advirtieron que no firmarían un texto que no condenara las agresiones rusas. Otros, en contraste, pedían moderación para evitar una ruptura. En las reuniones a puerta cerrada, Lula apeló al pragmatismo. Proponer un comunicado menos contundente era su única opción para asegurar la firma de todos. Sin embargo, esta decisión traería consecuencias políticas. El peso de las negociaciones recaía sobre los hombros del presidente brasileño. Su rol como mediador se veía amenazado por las críticas y los intereses cruzados. Cada paso era observado con lupa y los buitres sobrevolaban las firmas del documento final. Desde Moscú, el Kremlin seguía de cerca los eventos en Río. Aunque ausente, Putin sabía que cualquier declaración influiría en el balance de poder global. Rusia buscaba aliados en un mundo cada vez más dividido. Por otro lado, la escalada en Gaza añadía urgencia al debate. Algunos países pedían que el G20 no ignore la tragedia palestina. Sin embargo, lograr un consenso sobre este tema parecía tan difícil como sobre Ucrania. Lula tenía pocas horas para evitar un fracaso histórico. Si no lograba un acuerdo, su liderazgo en el G20 quedaría marcado por divisiones insalvables. Las expectativas se transformaron en presión y personajes como Milei juegan con fuego sin medir las consecuencias. Finalmente, el comunicado final emergió como un texto frágil y diluido. Evitó menciones directas a Rusia y optó por términos generales sobre los conflictos. Aunque fue firmado, dejó un sabor agridulce. La cumbre terminó, pero las tensiones persisten. Ucrania, Palestina y el protagonismo de Milei marcaron un antes y un después. El G20 ya no es un espacio de consenso. Ahora es un reflejo de las fracturas globales. En este tablero, lleno de incertidumbres, los líderes saben que los desafíos apenas comienzan. Lo ocurrido en Río será recordado como un episodio decisivo en la historia diplomática reciente. La doble moral occidental se encuentra atrapada en su propio laberinto. El G20 de Brasil dejó claro que las alianzas tradicionales se tambalean. Las negociaciones no lograron apagar el incendio, solo lo contuvieron. El mundo sigue dividido y los líderes bajo una tensión que no parece ceder. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos
que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.